Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. En el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer 5 adornos sin moldes con porcelana fría casera. Lo primero que voy a hacer es amasar bien la masa para que esta me quede más flexible. Voy a sacar un pedazo de esta masa. Con los dedos lo voy a moldear en forma de pelotita. Con los dedos la voy a aplastar un poco hasta que me quede con la forma de un rectángulo. Sobre un extremo lo voy a aplastar un poco con el dedo para formarle una pequeña punta. Sobre el otro extremo, un poquito más de la mitad, lo voy a ir enrollando con los dedos para que la masa se alargue un poco. Al hacerlo de esta manera, en la parte inferior te va a quedar la forma de un medio círculo. En la parte superior, lo voy a adelgazar un poquito más con el dedo sin que se pierda la forma redonda. En esta parte le voy a dar un pequeño pellizco para formarle el pico al pajarito. Con los dedos le voy a adelgazar un poquito más el cuello. Y de esta manera tan fácil y sencilla ya tenemos el pajarito realizado. Mis rosas bellas, los 5 adornos que te voy a mostrar en este video los voy a utilizar en mi próximo trabajo. Para moldear el segundo adorno voy a utilizar un pedacito de porcelana fría casera y esta la voy a moldear en forma de cono. Sobre la parte más ancha del cono la voy a aplastar un poco con el dedo. Sobre la parte central le voy a introducir el palo del pincel y este lo voy a utilizar como rodillo para ir anchando la masa hasta formar un agujero en la parte central. Con una tijera chica le voy a hacer 5 cortes iguales. Con los dedos voy a colocar los pétalos hacia atrás. Con los dedos voy a aplastar un poco cada esquina del pétalo para que me quede con una forma redonda. Sobre el pétalo, en la parte central, voy a colocar el palo del pincel. Este lo voy a aplastar un poco sobre la masa. Y el palo lo voy a ir pasando hacia los lados para que ésta se adelgace y me quede con la forma de un pétalo redondo. Sobre la punta del pétalo, en la parte central, con el palo del pincel lo voy a doblar un poquito hacia adentro. Ahora voy a utilizar un pedacito pero bien chiquitito de porcelana fría casera y este lo voy a moldear en forma de pelotita y esta la voy a colocar en la parte central de la flor. Con la punta de un palito le voy a ir tallando pequeños puntos sobre la masa. En la parte de atrás de la flor, con la tijera le voy a hacer un corte recto. Para moldear el tercer adorno voy a utilizar un pedazo de porcelana fría casera y esta la voy a moldear en forma de cono. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que esta me quede plana. Sobre un extremo de la masa con los dedos voy a ir enrollando esta entre sí. Con los dedos voy a adelgazar la masa más o menos 1 centímetro de margen hacia abajo. Con otro pedazo de masa, este lo voy a moldear en forma de gota. Sobre la parte más ancha la voy a ir aplastando con los dedos, hasta que me quede con la forma de un pétalo. Con este pétalo voy a envolver el capullo de la flor. Voy a abrir un poco el pétalo y con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco sobre la punta, en la parte central. El próximo pétalo lo voy a colocar al frente del pétalo que coloqué anteriormente. Sobre la parte inferior, más o menos 1,5 centímetros hacia abajo, con los dedos voy a ir juntando las masas y a la vez lo voy a ir adelgazando. El tercer pétalo lo voy a colocar entre medio de los 2 pétalos que coloqué anteriormente y lo voy a unir de la misma manera. Con este mismo orden le voy a ir colocando todos los pétalos a la rosa. En total le coloqué 5 pétalos.
Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, así me ayudas a crecer en YouTube. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. En la parte inferior de la rosa, con la tijera, le voy a hacer un corte recto, siempre dejándole un pequeño margen del tallo. Para hacer el cuarto adorno voy a utilizar un pedazo de masa y esta la voy a moldear en forma de cono. Sobre la parte más ancha la voy a aplastar un poco con el dedo. En la parte central de la masa le voy a introducir el palo del pincel y con él voy a ir anchando la masa. En esta ocasión el borde de la masa se la voy a dejar un poquito más ancha. Con la tijera le voy a hacer 5 cortes iguales. Con los dedos voy a abrir los pétalos hacia atrás. Sobre la punta del pétalo, con el dedo le voy a dar un pequeño pellizco para que me quede con una punta. Con el palo del pincel voy a ir anchando el pétalo. Con los dedos voy a ir corrigiendo la punta del pétalo, haciéndole un pequeño pellizco. Sobre la parte central de la flor le voy a colocar una pelotita de porcelana fría casera. Con un palito con punta le voy a ir haciendo pequeños puntos sobre la masa para tallarle la parte central de la flor. En la parte inferior de la flor con la tijera le voy a hacer el corte recto. Para tallar el quinto adorno voy a utilizar un pedazo de masa en forma de cono. Para que el agujero me quede en forma de punta voy a utilizar el palito delgado con punta. Este lo voy a introducir en la parte central y con él voy a ir adelgazando la masa. Al estirar la masa con el palito delgado, en el fondo del agujero este te va a quedar más delgadito. Con la punta de la tijera voy a ir haciéndole pequeños cortes sobre la masa. En esta ocasión los cortes tienen que ser bien delgaditos, más o menos 2 milímetros por corte. Con los dedos voy a colocar los pétalos hacia atrás. Con el borde del palo voy a ir moldeando los pétalos, pero como los cortes son bien finitos, solamente tienes que aplastar la masa. Al hacer este paso te recomiendo que aplastes más la parte superior del pétalo para que la parte inferior te quede más delgada. En la parte central de la flor le voy a colocar una pelotita de porcelana fría casera. Y con la punta del palo le voy a tallar pequeños puntos sobre la masa. Con la tijera le voy a hacer un corte recto en la parte de atrás de la flor. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer 5 adornos para decorar tus trabajos, realizado con porcelana fría casera y sin moldes. Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con porcelana fría casera, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal,
Solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.